Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Por favor, tomemos nuestros asientos. Qué gran verdad, ¿no? El Señor, cuando Simón falló, lo primero que le dijo el Señor es: ¿me amás? No vino con ningún tipo de reproche, solo le preguntó: ¿me amás? El amor cubre multitud de faltas. Dios es bueno con nosotros. Estamos en este lugar porque su amor nos guió, porque su misericordia nos envolvió un día y lo sigue haciendo día tras día. Amén. Qué lindo que es poder estar en la casa del Señor. Me gozaba en la alabanza, en la adoración, y tengo el privilegio de poder compartir la palabra en este día jueves. Agradezco este privilegio que me han dado y yo creo con todo mi corazón que el Señor nos va a hablar y nos vamos a ir a nuestros hogares con una porción de su palabra en nuestros corazones para poder seguir avanzando. El camino de los justos es un camino en el cual hay que ir avanzando. Y el enemigo lo que pretende es que nos estanquemos, pero hay veces que el Señor con su callado no nos infunde aliento. Cuando pienso en el Salmo 23, pienso en la ovejita cuando quizás se está quedando, se está apartando del camino, y el callado es esa palabra del Señor que le dice: vamos por el camino, hacia adelante y hacia arriba. La palabra que el Señor me ha dado hoy, que vamos a compartir juntos, el primer versículo se encuentra en Juan capítulo 5, versículo 1. Ahí, si tienen Biblia, saludamos a aquellos que también están conectados mediante el Facebook de la iglesia, de la página. Que el Señor los bendiga. Compartan también la transmisión a aquellos que tienen en su Facebook, que pueden bendecir. Eso es bueno. Y dice la palabra, Juan, capítulo 5, versículo 1, en Reina Valera, en 1960. El título es, en la 1960, la curación en la piscina en el día de reposo, el paralítico de Betesda. Lo que les voy a compartir, ahora vamos a ver el título, me llama la atención porque en algunas versiones dice que son piscinas y en otras versiones dicen que son estanques. Pero vamos a leer un poquito. ¿Esto pasó? ¿Dónde pasó esta historia? Ayúdenme. En Betesda. El significado de Betesda es casa de misericordia. Entonces vamos a ver que comenzamos la palabra en un lugar que está titulado un lugar de misericordia, una casa de misericordia. Podríamos decir que es un lugar hermoso. Miren lo que dice, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. Diga conmigo, estanque. Estanque. Llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era un lugar de misericordia, Betesda. Pero qué interesante que estaba lleno de gente alegre como nosotros, gozosos. No, dice que el versículo 3, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. No era un lugar de bendición, no era un lugar en el cual los que estaban en Betesda estaban contentos, dándole gracias al Señor por su misericordia. ¿Qué pasaba en Betesda? ¿Qué pasaba en este estanque? El título del mensaje que vamos a compartir hoy son los estanques. Y este es el primer estanque que estamos viendo, Betesda, un estanque aparentemente hermoso. Vamos un poquito más a la palabra. El versículo 4 dice: porque un ángel de tiempo en tiempo descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquiera enfermedad que tuviese. El versículo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Qué tremendo, porque a nosotros quizás podemos estar enfermos un mes o una semana y nos parece algo que es el fin del mundo. Y este hombre hacía 38 años.
casi 10 años más de mi edad. Yo pienso, todos los años que viví, hay algunos que tienen cerca de 38 por acá, todos tenemos menos. Amén. Llega a los 38 ahora. Pero qué interesante que a veces yo me pongo a pensar, hacía muchos años que él estaba enfermo. ¿Y cómo puede ser estando en una casa de misericordia, estando en un lugar donde supuestamente era un estanque de bendición? El versículo 7, se acerca el Señor, lo ve acostado, sabía el Señor que hacía mucho tiempo que estaba, y le dijo si quería ser sano. Y en el 7 él respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En el versículo 9, miren qué lindo que es esto. Y al instante aquel hombre que hacía 38 años que estaba en este estanque, fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Si seguimos leyendo esta historia, hay historias que son conocidas. Yo y Mati comenzaba la reunión compartiendo este versículo que él dijo. Es así como es de conocido, así es de importante. Y creo que esta palabra también. Porque vemos que cuando el Señor lo sana, dice este pequeño detalle, era día de reposo aquel día. Y dice que se le acercaron, no lo vamos a leer por cuestiones del tiempo, porque quiero ser cortito pero preciso. Dice que los fariseos se le acercaron y le dijeron, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo vas a sanar si es día de reposo? A ver, en una casa de misericordia, en una casa de amor, pasaban estas cosas. Vamos un poquito antes, en el versículo 2, para que veamos un poquito este estanque. ¿Qué pasaba en este estanque? En Jerusalén, dice el 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene ¿cuántos pórticos? 5 pórticos. Vemos en la palabra de Dios, en Efesios 4:11, que el Señor dejó 5 ministerios. Y vemos que en este estanque nos da la figura de que era un estanque que en algún momento tenía 5 puertas, tenía 5 pórticos, que en algún momento estaba bajo esa cobertura. A ver, ¿no han escuchado algunas noticias de que quizás abren un parque de diversiones precioso, está todo hermoso y queda todo abandonado? Ha pasado. Incluso nosotros cuando vamos hacia Batam, no sé si se han dado cuenta, a la izquierda, no sé en qué kilómetro específico, hay una construcción y atrás hay un parque de diversiones que está como Betesda, que está abandonado. Y qué interesante, porque en este lugar vemos que era un lugar de misericordia, era un estanque de bendición, era un estanque que tenía cobertura, pero algo pasó. ¿Qué pasó? Dice que el ángel de tiempo en tiempo descendía. Y vemos que un estanque sin cobertura es un peligro. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia vemos en Apocalipsis, y usted lo sabe, y si no lo sabe le cuento, que a los siervos de Dios se les habla como ángeles. Incluso cada siervo de Dios dentro de sí tiene un ángel de Dios. Y quizás digan, bueno, pero él antes no era cristiano y después se hizo cristiano. Se despertó el ángel que Dios había puesto en su interior. Como el pastor nos compartía, somos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Venimos de su presencia y cada uno de nosotros tiene algo de Dios. Y los pastores, los siervos del Señor, tienen un ángel adentro, que a medida que pasa el tiempo se va despertando. Y en este lugar el ángel venía de tiempo en tiempo. Eso quiere decir que en este estanque no había un ángel que esté ministrando ese lugar. No había un ángel que esté constantemente. Por eso soy un agradecido de la iglesia, soy un agradecido de ver sus caras y soy un agradecido de que tengamos un ángel en este lugar. Amén. Porque esta es una casa de misericordia, es un refugio. Por eso había muchos enfermos, había gente ciega, había cojos, paralíticos, había competencia. Porque sabían que el ángel de tiempo en tiempo venía, y cuando lo veían descender, cuando venía ese ángel, el que estaba al lado del teclado le pega y salgo yo porque yo quiero el agua. Entonces vemos que los estanques pueden tener bendición de Dios en un tiempo, y puede pasar un tiempo y convertirse en un lugar que aparentemente tiene un nombre de cristiano, tiene un nombre de bueno, pero hay cosas malas.
Nosotros, hermano o hermana amada, somos y podemos llegar a ser estanques. Y qué interesante, porque hoy a través de la luz de la palabra vamos a ver 3 tipos de cosas que nosotros podemos llegar a hacer. Una es estanques, otra es cisternas y otra es fuentes. Amén, quédese con esas palabritas, por favor. Y avancemos a Juan 9:7. Miren qué tremendo, vamos a ver otro estanque. Gloria a Dios. En la Biblia de las Américas, miren qué linda esta versión, cómo lo escribe. Acá vemos, para que entendamos el contexto bíblico, primero lo leemos y después le cuento. Dice, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Palabras de Jesús a un ciego. Él fue pues y se lavó y dice que regresó viendo. Este es el ciego que el Señor escupió en la tierra y le untó los ojos. Y uno dice, wow, qué interesante la forma en que el Señor le sanó. Pero no quiero enfocarme en eso, sino en este estanque de Siloé. En el primero vemos que era el estanque de Betesda. Y en este estanque dice el que quiere decir enviado. Vamos un poquito a aprender algo nuevo. ¿A cuántos les gusta aprender? Yo todos los días algo trato de aprender. Y traje unas imágenes que estuve indagando acerca de este estanque. El estanque de Siloé. Miren qué interesante. Excavado en la roca al sur de la zona conocida como Ciudad de David en Jerusalén. Yo la verdad que no lo sabía. Por eso digo piscina. La Biblia lo decía, algunas versiones también dice piscina. La piscina se llenaba con agua de la fuente del Gihón, que llegaba a través del túnel de Ezequías. A ver, esto es información acerca de lo que dice la Biblia, no es que me puse a escribir, no, es de verdad. y este estanque llegaba a través de un túnel que hizo el rey Ezequías. Y qué interesante es esto, porque, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Un estanque, usted y yo podemos ser un estanque. Hablamos del estanque de Betesda, hablamos del estanque de Siloé. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Qué bueno. Vemos que de los estanques es como si fuera una piscina. Es como si fuera un lugar, como esta iglesia podría ser, que esté toda llenita de agua. Y vemos que los estanques se llenaban porque venía la provisión ¿de dónde? De una fuente. Acá vemos que se llenaba con el agua de la fuente del Gihón. Y digo, a ver, hay algo acá en Siloé. En este estanque tiene que haber algo. ¿Por qué el Señor le dijo, vamos y te vas a lavar acá? Hay un mensaje. Vamos a ver qué es la fuente de Gihón, por favor. Abastecía de agua a Jebús, que luego se convirtió en la ciudad de Jerusalén, cuando fue recuperada esta ciudad. En uno de los manantiales intermitentes más grandes del mundo, miren qué tremendo, que permitió el asentamiento humano en Jebús. La fuente no solamente se utilizaba como suministro de agua potable, entonces los estanques son buenos, sino también para la irrigación de los jardines adyacentes en el valle del Cedrón. Es largo, ¿no? El que a su vez proveía de alimentos al antiguo asentamiento, dado que la fuente, miren qué interesante es esto, esta fuente que alimentaba a Siloé, a este estanque, era intermitente y fue necesaria la excavación de la piscina del estanque de Siloé para almacenar el agua necesaria para la ciudad cuando la fuente se secaba. A ver, Siloé era un estanque que la fuente que lo alimentaba era intermitente. Necesito que alguien me ayude a definir intermitente. A ver, la que tiene el micrófono. O pasáselo a alguien. ¿Alguien sabe lo que es intermitente? Que se corta. Es como la baliza en el auto. Va, prende y apaga. Este estanque, claro, es increíble porque la fuente era intermitente. A ver, ¿y qué quiero decir con esto? ¿Por qué el Señor fue a este lugar? De alguna manera vemos que es de historia de cuando Jerusalén era Jebús.
Vemos que esto era antes de que Jesús esté. Este circuito era así, pero tenía un nombre que era enviado, el estanque. Y el estanque vemos que es bueno. Uno a veces dice, uy, Hugo arrancó la palabra con Bethesda. Eso quiere decir que si soy un estanque, soy malo. O soy una casa de misericordia, pero por dentro soy malo con mis hermanos, soy malo. No, a ver, acá vemos que el ser un estanque es bueno. ¿Cuántos dicen conmigo? Es bueno. Es bueno. Pero tenemos que ver a qué fuente estamos conectados. Porque el estanque de Siloé era intermitente. Y volvamos a la palabra del Señor. Ven, vamos a leer otra vez esto. Ve y lávate en el estanque de Siloé. El Señor le dijo, algo pasa en este estanque, que quiere decir enviado. Y lo que podía ver en la palabra del Señor es que, ¿cuántos saben que nuestro Señor es la fuente? Nuestro Señor es la fuente de agua de vida. De alguna manera ha pasado en construcciones en nuestro país y en otros países que quizás un ejemplo es Vaca Muerta, ¿no? Que abastece a un montón de lugares y a veces que produce electricidad, a veces necesita ser reactivada. Yo creo que el Señor lo que vino a hacer en lo espiritual fue a que esa fuente no sea intermitente, sino que fuera Él la fuente en lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque la bendición vino cuando el Señor le dijo, vamos allá. No solamente sanó al ciego, sino también el Señor dijo, ok, en Siloé, que quiere decir enviado, la fuente va a ser mi esencia, va a ser el Señor. Y nosotros, hermanos, hermanas amadas, nuestra fuente tiene que ser el Señor. Porque ¿qué les quiero compartir? Que no es malo ser un estanque, pero si nosotros es intermitente la fuente, eso quiere decir que nosotros podemos estar con el agua bien y si no estamos conectados al Señor, ¿qué pasa con una piscina? ¿Qué pasa con un estanque? Se oxida, se pudre el agua. Y nosotros, hermanos, hermanas amadas, tenemos que dar de beber a otros. Una cualidad que tiene la amada, la iglesia de Cristo, es que le da de comer incluso hasta los camellos. Y el pastor, ¿se acuerdan la figura de los camellos? Los ministros, cuando la fueron a buscar a la amada, aquella que se iba a casar con Isaac. Y dice que esta mujer tenía agua para darles de beber. Entonces vemos que nosotros tenemos que ser gente que tenga agua. A ver, ¿qué es el agua? ¿Qué? ¿Nos vamos a ir y comprar agua mineral y vamos a tener en el baúl cuando alguien tenga sed? Sí, demos agua. El otro día me pasó que justo estaba bajando de la radio y había un abuelito que le había recalentado el auto. Y gracias a Dios siempre tengo un bidón, porque me ha pasado, y es feo. Y le pude abastecer de agua, ¿no? Y qué lindo es eso, pero eso en lo espiritual, vamos a traerlo a lo espiritual. El agua es la palabra de Dios. Y todos tenemos que tener agua pura, agua fresca. Muchos de ustedes están en radio. Tenemos que tener agua pura, agua fresca. Tenemos que estar conectados a la fuente. Muchos incluso le pueden hablar a un vecino. Hay que tener agua pura, fresca. Muchos incluso pueden hablarle a un hermano, a una hermana. Con nuestra boca sale agua. ¿Pero qué está saliendo? Dale un aplauso al Señor. Miren lo que dice en Salmos 36:9, en la Biblia de las Américas. Quería compartir estos dos estanques para que entendamos la base de lo que les quiero compartir, de que todos podemos llegar a ser estanques también. Y la fuente es el Señor, porque en ti está la fuente de la vida. Qué lindo que es este versículo. En tu luz veremos la luz. Es uno de los versículos que más me gusta de la Biblia, porque el Señor es la fuente de la vida. Vamos a Jeremías 2, versículo 13, Nueva Traducción Viviente, por favor. Porque nosotros podemos desconectarnos de la fuente, incluso siendo creyentes, siendo gente que reconoce la misericordia de Dios, como en Bethesda, pero nos podemos apartar, nos podemos alejar. Y el pueblo del Señor cometió este error. Pues mi pueblo, dice la Biblia, ha cometido dos maldades. Miren esta versión que como dice, ¿no? Me ha abandonado a mí, dijo el Señor. ¿Qué dice? La fuente de agua viva, gloria a Dios. Y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua.
Entonces, cuando nosotros llegamos al estanque de los enviados, cuando el Señor nos abre nuestros ojos, llegamos al Señor, nos convertimos, le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor comienza un trabajo en nosotros, hace que veamos. Pero nosotros, si estamos desconectados a la fuente, empezamos a cavar cisternas. A ver, en una escalera, fuente, estanque, cisterna. Y es interesante que las cisternas, el Señor nos dice, tus cisternas que vos te cabés lejos de mí, no van a poder retener el agua. Hay veces que incluso nosotros nos encontramos con personas que quizás dejan la iglesia o dejan de congregarse, y no sé si les ha pasado que te dicen, yo estoy bien, yo sigo leyendo la palabra, yo leo la Biblia, yo oro, yo cavo mis cisternas. Eso es lo que están diciendo. Porque hermano, hermana amada, nosotros somos dependientes de Dios. Somos dependientes de la casa de Dios. ¿Cuántos son dependientes de la casa de Dios? ¿Cuántos son dependientes de Dios? En la pandemia sufrimos todos un poquito. Gracias al Señor que teníamos las transmisiones, en las cuales nos podíamos hasta compartir, saludarnos. El darle un me gusta al comentario de un hermano era como estar con él. Y el poder estar juntos otra vez es un regalo de Dios. Es hermoso estar en la casa del Señor. Pero nosotros podemos descender. Algunas veces dice, ok, los que se fueron de la iglesia son gente que son cisternas. ¿Y nosotros? Estando en la casa del Señor, ¿cómo está nuestra dependencia? ¿Cómo estamos nosotros en el interior? A ver, los seres vivientes son aquellos que tienen la cualidad de tener ojitos por dentro. Esos que se dicen, ¿cómo están mis aguas? Ahí en casa nos pasa cuando hacen trabajos en el agua, uno se da cuenta rápido. Y con Matías tenemos ese paladar que sentimos un poquito, ¿será que uno al tanto tomar agua se acostumbra, ¿no? Y uno se da cuenta si hay algo de tierra o si el agua no está buena. Eso les invito a que hagamos en esta tarde. El ver para adentro y decir, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy siendo un estanque que tiene buena agua? ¿Estoy siendo o estoy intentando hacer las cosas por mis fuerzas? Dejando al Señor, dejando la fuente, porque sabemos que la fuente es el Señor. Y estoy intentando por mi cuenta. Y voy acá, y intento acá sin el Señor, y me quedo sin agua en la cisterna. Y digo, bueno, yo soy argentino, yo me levanté en el 2001, sigo, voy por acá. Y voy e intento acá y cavo. Y el Señor quizás nos está mirando y nos dice, la primera cosa que hiciste mal es no tenerme en cuenta. ¿Cuántas cosas hacemos semanalmente que no lo tenemos en cuenta a Dios? ¿Cuántas cosas podemos hacer mensualmente que no lo tenemos en cuenta a Dios? Y el Señor dice, porque mi pueblo, no está hablando de gente que no conoce a Dios. Entonces, hermano, te invito y es algo que lo tengo a diario en mi mente y mi corazón. Cada cosa que hagamos, dependamos de la fuente, amén. Cada cosa que hagas, tenés que comprar una remera, depende de la fuente que es el Señor. Tenés que comprar un auto, depende del Señor. O sea, cada cosa que hagas en tu vida, porque si nos alejamos del Señor, nos alejamos de la fuente y nosotros queremos hacer con nuestras fuerzas. Pero el Señor nos dice, no es por ese camino. Versículo 14, porque Israel se ha convertido en un esclavo. Es el signo de pregunta. ¿Por qué se lo han llevado como botín? Dice el Señor. El versículo 17 dice, tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. De alguna manera el Señor nos dice, yo te estaba guiando, yo te di un pastor, yo te doy iglesia, yo te doy todo. Te di a mi hijo, te doy todo. ¿Por qué te rebelás? Israel, y lo hablamos el otro día con los chicos de Despertando Valientes en la preproducción del programa, si no me equivoco ayer, hablábamos sobre Israel, ¿no? Y qué tremendo, porque la Biblia dice que las bendiciones que estaban sobre Israel ahora están sobre nosotros. Pero también hay que estar alertas, que no nos pase lo que le pasó a Israel, porque el pueblo del Señor se apartaba de la fuente. Y esos estanques se llenaban de agua, ellos no tenían esa vida, no tenían esa frescura y empezaban a cavar cisternas. Versículo 20. Miren que acá veo la misericordia del Señor. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía
y arranqué las cadenas de tu esclavitud. No te olvides, que no me olvide de lo que el Señor hizo por nosotros. Porque aún así dijiste, no te serviré. Miren qué interesante. Se olvidaron del Señor. Que no nos pase, hermano, hermana amada. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas hemos visto un día levantar las manos a los cielos? Que vos lo ves. Acá he visto en la iglesia personas que los veía y digo, wow, yo quiero eso porque parece que está, no en el tercero, está en el 10º cielo y está levantando, está tremendo, pero son cisternas rotas. Que no nos pase eso, que no seamos gente que con su vocabulario pretende ser un consagrado, pretende ser alguien que hable, que camine como un superdocto en la escritura, que intente impresionar con lo que hable. No, no, no. ¿Cómo estamos dentro? ¿Hay esclavitud en nosotros? El Señor nos dice, yo hace tiempo rompí el yugo, te arranqué las cadenas. Y esa es la misericordia del Señor. El pueblo le dijo, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido inclinándote ante ídolos. Los árboles frondosos son árboles que son grandes y que las copas van bajando. Y en esos lugares, esto tipifica ¿qué? Tipifica cuando Adán pecó y ¿qué hizo? Se escondió en un árbol. El enemigo lo hizo desde ese primer momento. Hace que se hagan cosas que están ante los ojos del Señor mal en esa oscuridad. Buscar ídolos en esa soledad, debajo de ese árbol frondoso. Ocultarnos, pero el Señor nos ve. Y el Señor, por su misericordia, hoy nos da una oportunidad. Porque hay algún área de nosotros, reconozcamos, hermano, hermana amada, reconozcamos que puede ser que en el último mes, o que en la última semana, o que en este último año, o que hace años, estamos cavando cisternas. Y a ver, decimos, ¿por qué no estoy bendecido como tengo que estar? ¿Será Enrico? ¿Será el pastor? ¿Será el ángel que no mueve las aguas? Sí, el ángel mueve las aguas. El ángel que Dios ha puesto en este lugar es una bendición. No es el pastor, que hay veces que decimos, no veo frutos en mí. ¿Qué será? ¿Será Axel el sonido? ¿Quién será el culpable? Y a veces somos nosotros, que estamos cavando cisternas. Y qué lindo es en esta tarde reconocer. Yo quiero reconocer porque el que reconoce, hermano amado, ahí el Señor lo mira con agrado. El que tiembla ante la palabra de Dios es aquel que Dios aprueba. No dice la Biblia, aquel que está mejor vestido en la iglesia, aquel que viene con el mejor auto, aquel que levanta las manos más alto, aquel que pega los gritos y los saltos más altos, miraré con aprobación. No, la Biblia dice, al que tiembla ante mi palabra, lo voy a mirar con aprobación. Amén. Ahí tenemos que estar nosotros. Temblar ante su palabra. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Necesitamos de su ayuda. Isaías 41:17. En la Biblia del pueblo de Dios. Esta es nuestra Biblia, hermano. Me gusta esta versión porque el título de la versión ya me encanta. BLPH. Wow. Nico me dijo, ¿qué versión usamos hoy? BLPH. Dice este versículo, el 17. En vano los pobres buscan agua. Leamos con detenimiento. La sed reseca su lengua. Yo, el Señor, les respondo. Y esto es para nosotros, hermanos. Como Dios de Israel, no los abandono. Abriré canales en cumbres peladas, fuentes en medio de los valles, fuentes en medio de los valles. Transformaré la estepa en estanque, la tierra desierta en manantiales. Llenaré la estepa de cedros, de acacias, de mirtros y olivos. Plantaré en el desierto cipreses. Ahí el Señor está diciendo, ok, ¿están reconociendo hoy en Refugio de Paz que necesitan de la fuente? Yo no los abandono. Yo no los abandono. Aunque te abandone tu pariente, aunque te abandone tu amigo, aunque tu pareja te abandone, el Señor no nos abandona. El Señor está con nosotros. Y el Señor dice que en medio del desierto va a abrir un camino nuevo. Y va a levantar fuentes en medio del desierto. Y vamos a avanzar.
Jesús es la fuente de agua vida. Juan capítulo 4 versículo 10 en Biblia de las Américas. Me gusta este pasaje, me gustaría que en cada uno de los versículos que leemos, que leamos más, ¿no? Pero quiero avanzar para ir al punto de este mensaje. Respondiendo Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Vemos que en este contexto de la Biblia el Señor le pide a una mujer agua. Y qué tremendo, ¿no? Porque ahí el Señor cuando ella le dijo, bueno, quiero de esa agua, y el Señor le dijo lo que estaba viviendo, le dijo su pasado. Ella era la que tenía muchos maridos. Y qué interesante, dame de beber, le dijo el Señor. Y hay algo interesante porque dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, como que de alguna manera el Señor nos dice, sí, quiero que tengas agua, quiero que me des de beber, pero sos la fuente. El Señor es la fuente. Y el Señor dice, yo, si te doy del agua que tengo, no vas a tener sed jamás. Y a ver, yo me puse a pensar, tomamos agua, usted toma agua, yo tomo agua. Tomamos, pasa un tiempo y jugamos a la pelota o hacemos algo y uno quiere más agua. Pero dice que el agua que da el Señor no vas a tener sed jamás. Y un día lo hablé con Silvia esto. Y es interesante porque no vamos a tener sed jamás si probamos de la fuente que es el Señor, de esa agua, de lo natural, de aquel. Vamos a seguir tomando agua. Tome agua porque si no, necesitamos el agua. Sus riñones van a estar felices. Pero el agua que da el Señor ya no te quita ese deseo por lo terrenal. Tenés sed, pero de Él. Solamente de Él. Cuando llegamos y probamos de la fuente que es el Señor te dice, no vas a tener sed jamás, le dijo esta mujer. Vemos que ella no era una mujer súper consagrada. Eso quiere decir que el Señor dice, ok, te voy a cambiar el agua. Quizás en esta tarde el Señor dice, bueno, a partir de hoy te voy a dar de mí, que soy la fuente de agua de vida. Y no vas a tener más sed de lo terrenal, de lo de acá. Qué lindo es poder ver el pecado y decir, no me llama. Es como, a ver, para dar un ejemplo, antes nosotros, cuando éramos un poco más chicos, le hablo a los que más o menos somos 20 y pico, cuando jugábamos a la escondida, y Alberto también, cuando jugábamos a la escondida era como un deleite, ¿no? Y uno decía, sí, wow, y me reescondo y me meto acá y lo re disfrutábamos. Y pasó los años y los vemos a los nenes y decimos, mira, me gustaría tener esa energía. Y qué tremendo porque se perdió el deleite por eso. Se perdió el deleite por eso. Lo que dice el Señor es, ok, yo les voy a dar de mi agua. Y en esta tarde a algunos que están en este lugar el Señor les va a cambiar el deleite. ¿Cuánto dicen amén? Y vamos a deleitarnos en el Señor. Y el agua de esta tierra, aquello que te pueden ofrecer, le vas a perder el gustito, hermano. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Versículo 13 de este capítulo 4, respondió Jesús, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá ¿en qué? En él una fuente de agua que brota para vida eterna. A ver, dijimos que nosotros podemos ser cisternas, esos pocitos chiquititos que no retienen el agua. Podemos ser estanques también, que necesitamos estar conectados a la fuente. Pero la Biblia dice que si el Señor nos da de esa agua, que yo creo que el Señor vino a la tierra para darnos acceso al Padre, vino para enseñarnos a orar, vino para que nosotros podamos llegar a tener la estatura de Cristo, y también vino a dejarnos cosas en letras pequeñas. ¿Y qué son? Una es esta, que nosotros podamos llegar a ser también una fuente, porque vemos que el Señor es una fuente, el Señor es la luz del mundo. Juan capítulo 1 habla de Juan el Bautista y dice que él venía a dar testimonio de la luz, pero que él no era la luz. Jesús viene, entra en escena y en la letra chica el Señor vemos que nos dice, ustedes ahora sí pueden ser la luz del mundo.
Ustedes ahora sí pueden ser la luz del mundo. Y cuando Jesús vino, ministró muy cerca de estanques, ministró muy cerca de lugares de agua, también para darnos un ejemplo, y hoy lo estamos viendo en esa letra chica que se hace grande por el Espíritu Santo, en que nos dice, no se queden en solo ser un estanque. Puede llegar a ser una fuente de agua de vida. ¿Por qué? Porque estamos conectados de una manera tal con el Señor que ese agua nos inunda y nosotros empezamos a brotar porque tomamos de esa agua. A ver, quizás lo que estoy diciendo suena como muy raro. No, ¿qué es? Alguien que es una fuente de agua de vida. Alguien que cuando habla con una persona le deja algo le da para tomar, algún compañero de trabajo que quizás estás ahí, a mí me pasa, estamos haciendo ahí las actividades con la consola y la música y a veces sale un comentario y queda un silencio. ¿Y qué es eso? Es que el Señor se encarga de dar una palabra que deja un silencio. ¿Por qué? Porque algo queda, algo entró. Eso quiere decir que si nosotros nos llenamos del Señor, hermano, hermana amada, la fuente es constante el agua. Vas a bendecir a personas sin darte cuenta. Vas a hablar con personas y te van a decir, ¿qué pasa? Algo tenés. No es solamente ir y ser un estanque, que el estanque es bueno porque el estanque abastecía a la población, porque era bueno para la siembra. Es bueno ser un estanque, pero el Señor nos dice, vine a la tierra para que ustedes también sean una fuente. Y queriendo ser una fuente de agua de vida, ser una fuente de agua pura. Hoy cuando el pastor estaba con Nicolás justo, estábamos caminando por acá, por Moreno y Guido, estábamos mirando las vías, y me llega un mensajito y el pastor me dice, hoy tenés que compartir. Y lo primero que se me vino a la mente es, Señor, ¿de qué querés que le hable a tu pueblo? Y el Señor me dijo, los estanques. Y pensaba, lo primero que se me vino antes de buscar en la Biblia es decir, qué responsabilidad, porque el agua que uno le puede transmitir a ustedes tiene que ser un agua pura, tiene que ser algo bueno, tiene que ser algo que venga de Dios. Si viene de Hugo, no va a ser buena el agua, pero si viene de la fuente, yo les aseguro que si ustedes creen, hermanos, y yo creo, hoy nos vamos a ir diferentes de este lugar. Vamos a salir y mañana vamos a hacer lo que tengamos que hacer, diciéndole, Señor, no quiero ser un estanque, porque los estanques, tarde o temprano, si no se convierten en fuentes, se empiezan a, como dice la palabra, a estancar. Eso pasó en Bethesda. Se empezaron a estancar. En Siloé tuvo que venir al Señor para de alguna manera reactivar y cambiar la esencia de ese estanque conectado a la fuente. Pero el Señor nos dice, no se queden. Por eso, como comencé la palabra, el camino del creyente es hacia adelante y hacia arriba, buscando siempre al Señor. Si el Señor nos da facetas, nos dice, cisternas no, estanques, bueno, está bien, pero yo te llamo a ser una fuente. Hay que avanzar, hermanos, hermanas amadas. Si se nos contamina el agua, a ver, hay algo interesante en la Biblia. ¿Qué pasó en Mara? Las aguas estaban amargas. ¿Cuál fue la solución que Dios le dio a Moisés? Que tumben un árbol y el árbol caiga sobre las aguas. ¿Esto qué quiere decir? Si hoy notás que tus aguas están amargas, si hoy notás que sos un estanque, que estás con tus aguas amargadas, ¿qué tenés que hacer? Postrarte delante del Señor. La Biblia nos compara como árboles. En lo espiritual, nosotros somos árboles también. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor cuando sanó a aquel ciego, primero lo sanó y le despertó la visión espiritual. Él dijo, no veo humanos, sino que veo árboles que se mueven. Y ahí el Señor le dijo, ok, ves en lo espiritual, ahora sí te voy a sanar tu visión natural. Por eso el Señor primero sanaba lo que realmente importaba. Perdonaba los pecados y después los sanaba. A este hombre le despertó la visión espiritual y después la natural. Entonces, seamos lo suficientemente, como decía ahí, los pobres, seamos lo suficientemente humildes para reconocer de que a veces podemos llegar estando en un estanque y medios amargados, y podemos estar en un estanque que no tiene agua limpia. ¿Cuántos pueden reconocer? Yo creo que amo a las personas que reconocen sus defectos. ¿Por qué? Porque esas personas avanzan, porque esas personas mejoran. Si nunca reconocemos nada, nunca vamos a mejorar. A mí me ha pasado, y una vez lo hablaba con Matías, con mi hermano,
Y él me decía, vos tenés que ser alguien que cuando te digan las cosas tenés que escuchar. Tenés que escuchar. Porque a veces nos pasa el hecho que nos dicen algo que no lo hacemos bien y está muteado y no escucho. ¿Y uno qué hace cuando le dicen que algo no está mal? Pelea. ¿O no? Hay que ser gente que tenga lengua de discípulo, que tenga un oído humilde, que si el Señor hoy nos quiere limpiar, que nos limpie el Señor, hermano amado. Vamos a reconocer, y hoy el Señor nos va de alguna manera a dar esa inyección para hacer una fuente, amén. Gloria a Dios. Éxodo 15:27, voy a avanzar, me quedan unos minutitos y estos versículos son preciosos. Biblia de las Américas, Éxodo 15:27. Que no seamos cisternas, hermanos. Si te reconoces, si quizás todavía somos estanques, prosigamos hacia ese regalo que nos dio el Señor, de creer en Él, de tomar de esas aguas, de estar unidos a la fuente. Y el Señor te va a hacer una fuente, vas a hacer una bendición. Cada vez que abras tu boca, el Señor va a hacer algo que de tu interior va a fluir la bendición, sus palabras. El pueblo del Señor, hablando de recién de Mara, nos compartió esto el pastor el otro día, que fue una gran bendición. Dice que salieron de Mara, se humillaron y llegaron ¿a dónde? A Elim. Miren qué interesante. Donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Muchas veces los cristianos, el Señor nos ha enseñado a través de ministros que podemos ser como las palmeras. ¿Qué tienen de cualidad las palmeras? Que viene la tormenta y la palmera se hamaca, pero está firme. Y el cristiano a veces le vienen tormentas. La Biblia dice en la palabra de Dios que cuando vengan las tormentas de la vida, porque las tormentas vienen, arrasan con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Usted y yo, nuestro cimiento es Cristo. Somos palmeras, pero acá dice fuentes de agua. Dice que había 12 fuentes de agua. Después de pasar del estanque, de ese lugar, de esas aguas de Mara, pasaron a otro lugar, pasaron a otra etapa, pasaron a otra dimensión donde ya había fuentes. En la iglesia tiene que haber fuentes. En la iglesia tiene que haber fuentes. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, gracias al Señor, hoy en día podemos reconocer una fuente en este lugar, que es nuestro amado pastor. Porque la verdad que lo vemos en la iglesia, predica, se va de la iglesia, se va a la radio, sigue predicando. Y uno dice, ¿cómo hace para predicar tanto y que nunca repita los mensajes? ¿Eso por qué? Es porque está lleno del Señor, porque es una fuente de agua. Y si termina la prédica y usted, y seguro lo han hecho, y si no, pruébelo, de decirle, pastor, podemos hablar, quiero consultarle esto. Si lo escucha y recibe, va a ver que es una fuente, porque lo que le va a decir es la palabra del Señor. Pero qué lindo que haya una fuente, pero vemos que en Elim había más de una fuente, sino que era un lugar de fuentes. Era un lugar de fuentes este lugar. Qué lindo es que en la iglesia haya muchas fuentes. Qué lindo que seamos un Elim nosotros. ¿Qué podemos decidir? ¿Ser Mara? ¿Andar peleándonos entre nosotros? ¿A andar amargados? ¿O podemos ser Elim? ¿Qué eligen ustedes? Yo quiero que seamos un Elim. Un lugar donde la gente venga y haya fuentes. Que cuando esté la alabanza, que cuando esté la adoración se muevan las aguas de Dios. Que cuando comience la reunión cambie la atmósfera. Que cuando haya profecía sea una fuente la profecía. Muchos de ustedes quizás tienen miedos y me ha pasado de profetizar. Si el Señor no le habla, no hable. Pero si nosotros buscamos y nos llenamos del Señor, el Señor anhela que nosotros seamos como una fuente. Y la profecía es parte de esto que va a brotar de nosotros. Amén. La Biblia dice que busquemos los mejores dones. Y dice, busquen la profecía. De alguna manera, a mí me encanta, y ustedes lo saben, la música. La música es un puente que nos conecta con el Señor. Nos conecta con su presencia y a través de Cristo vamos a la presencia del Señor.
El otro día conversaba con un compañero de trabajo y él me decía que no entendía cómo pasaba por las iglesias y me dice, ustedes están todos con las manos levantadas. Un poquito lo que decía el pastor el otro día, que aquellos que no creen escuchan música y ven gente que está con los ojos cerrados y las manos levantadas solamente. Pero hay que orar por esas personas. Hay que orar y que el Señor nos dé el ser una fuente para decirle, tenés que buscar al Señor. A veces, hoy lo hablaba con una de mis hermanas, no hay que dar una palabra profética, no hay que dar un rema que a la persona la deje así, sino hay que ser una fuente de Dios. Un Jesús te ama, ¿cuándo vamos a buscar al Señor juntos? Si sale de una boca que está contaminada, va a ser como o el platillo, un metal que resuena. Pero si estamos llenos del Señor, va a ser como adentro de la persona algo que va a ser acá en su corazón. Porque es palabra de Dios y la palabra es una espada que hace una separación, que pasa algo dentro de las personas. Entonces vemos que el Señor usa palmeras. Usa palmeras y usa a fuentes. ¿Para qué? Para que aquellos que van llegando sean bendecidos. Y hay gente que ha llegado a esta iglesia y hay gente que va a llegar. Y qué lindo es poder ser gente que digan, wow, acá pasa algo en esta iglesia. Acá hay palabra, acá hay fuente. Yo me gozo cuando, gracias a Dios, tenemos la página de la iglesia que es una fuente de agua de vida. ¿Por qué digo esto? Porque constantemente se sube material, se suben imágenes, se suben videos, hay programas de radio, todos los programas de radio son fuente de agua pura, agua fresca. ¿Y eso qué es, hermano? Eso es bueno. Felicitaciones a cada uno de los que están y de los que no están. ¿Por qué? Oran. Hay que orar. A veces todos no tienen que hacer lo mismo, todos no tienen que predicar, todos no tienen que estar en el proyector. El Señor, como dice su palabra, cada uno lo pone donde Él quiere. Y a cada uno lo pone y lo saca porque es el Señor. Él es el Rey. Él pone a donde tiene que poner a los que tiene que poner. Y si el Señor nos pone en plataforma, una bendición. Si el Señor nos pone en la puerta, si el Señor te pone en el sonido, donde te puso el Señor, te puso el Señor. Y hay que estar contentos y gozosos porque nos puso el Señor. Hay mucha gente que dice, quiero estar en plataforma. Si el Señor te puso para orar, sé una fuente ahí, pero sé una fuente pura. Sea una fuente limpia, sea una fuente que está conectada a la fuente, sea una fuente que está conectada al ángel. Si el Señor te puso en alabanza, alabanza pura. Gloria a Dios. Voy a avanzar. Génesis 7:11, Biblia de las Américas, nos quedamos en esta versión, por favor. Vamos un poquito al Génesis, al inicio. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. ¡Wow! Entonces vemos que hay momentos en los cuales el Señor usa fuentes para traer un alivio, para traer un reposo a su pueblo. Y vemos que en este momento las fuentes las usó para destruir todo. A ver, en el tiempo, ¿en qué tiempo estamos? ¿Estamos en estos tiempos? Gracias a Dios, no. Gracias a Dios que hoy en la gracia el Señor usa las fuentes para traernos bendición a nosotros. Las fuentes, los ministros, aquellos que tienen que procesar el agua, aquellos que el agua tiene que estar pura. ¿El Señor las usa para qué? ¿Para traer destrucción? No, las usa para traer bendición a su pueblo. Entonces valoremos las fuentes. Yo creo que esto ha sido un espectáculo increíble. Pero vivirlo, si no eras de la familia de Noé, la verdad, yo me imagino estando en ese momento, cuando ves que se abren las fuentes y caía agua, qué interesante, ¿no? Y qué triste, porque muchas personas estuvieron en ese momento. La Biblia dice, ¿no?, que nosotros hoy en día estamos en la gracia. Y hay que ser agradecido. Sea agradecido por tu trabajo, sea agradecido por tu familia, sea agradecido por la iglesia, sea agradecido por el año y el tiempo en el cual naciste. Yo soy un agradecido porque nacimos en la gracia. Dios es bueno con nosotros. Gloria al Señor. Que esas fuentes nos ayuden siempre. Amén. Porque la fuente tiene la esencia de Dios. Zacarías 13:1, en Nueva Traducción Viviente. Miren qué promesa tenemos en estos tiempos preciosos.
Gloria al Señor. Dice, en aquel día brotará un manantial para la dinastía de David. Por medio de Cristo nosotros recibimos las bendiciones que fueron para esta dinastía y para el pueblo de Jerusalén. ¿Qué dice? Una fuente que los limpiará de todos sus pecados e impurezas. Es la fuente, es el Señor. Es el Señor que hoy en día esta palabra se está cumpliendo desde que el Señor pisó la tierra, ahí en Jerusalén. Ahí el Señor vino la fuente de agua de vida a la tierra. Y se está cumpliendo esta palabra y hoy se está cumpliendo. Hermano, hermana amada, si te sentís, si ahora cuando oramos hay algo en vos, decile gracias, Señor, porque se está cumpliendo esta bendición. Sos la fuente que me puede limpiar de todos mis pecados, de todas mis impurezas, de todas aquellas cosas que están en nosotros porque somos seres humanos. Pero el Señor dice, vengo a la tierra para limpiarlos, vengo para quitar el pecado. Ese es el Señor. Amén. Proverbios 18, versículo 4 en la TLA. Miren qué bendición es esto. Proverbios 18, 4, traducción lenguaje actual. Las palabras del sabio son fuente de sabiduría. Entonces, la palabra que dice, hermanos, hermanas amadas, el que quiere ser sabio, ¿qué tiene que hacer? Juntarse con sabios. El que se junta con necios va a terminar siendo un necio. A veces uno dice, uy, Señor, la verdad que digo tantas cosas al día, cuántas palabras decimos, ¿no? Miren el regalo, Dios nos da la facultad de hablar. Todos podemos hablar. Entre lo que hablamos, entre lo que escribimos, entre lo que nosotros podemos transmitirle a otra persona. ¿Estamos siendo una fuente de sabiduría? Yo creo que necesitamos juntarnos más con sabios. Por eso es lindo poder venir a la iglesia, porque acá nos juntamos con gente que tiene este mismo sentir, de que se junta con siervos del Señor, con gente que está más avanzada que nosotros. Porque ¿cuántos saben que hay gente que sabe más que nosotros, que está más avanzada que nosotros en estos caminos? ¿Y qué hay que hacer? ¿Envidiarlos? ¿O cuando pasa algo? No, yo estoy Bethesda. No. Pegate a esas personas. Si alguien vos ves que sabe más que vos, que es más sabio, pegate. Y hasta el más sabio que vos puedas pegarte, tiene que estar pegado al pastor. Porque acá esto viene de la bendición, nosotros estamos bajo cobertura pastoral. Y aquellos que intentamos, que siempre buscamos estar cerca del pastor, hay que siempre estar cerca de esos hermanos. Amén. Muchas veces no estamos siendo una fuente de sabiduría porque estamos cerca de las personas equivocadas. Por eso debemos decirle, Señor, quiero ser una fuente de sabiduría. Pero bueno, acá hay que tomar decisión de decir con quién nos estamos juntando, ¿no? Proverbios 14, 27, nueva traducción viviente. Y me gustaría que puedan venir mis hermanos, mis compañeros de alabanza, por favor, que suenen esos instrumentos que también son fuente de bendición para nosotros. Amén. Cada reunión, qué lindo que es poder sentir la música del Señor. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. ¿Cuántos lo pueden leer? Lo pueden leer despacito este versículo. El temor del Señor es una fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Hay muchas trampas. Pero el temor del Señor es un escape. Debemos buscar el temor del Señor. A veces puede ser que nos cueste un poquito buscar el temor del Señor, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Congregate más, escucha más la palabra del Señor. Porque hermano o hermana amada, si estamos tomados de la fuente que es el Señor, si escuchamos a las fuentes que Dios dejó en la iglesia, a esos regalos, nosotros vamos a incrementar el temor hacia Dios. Y cuando vengan trampas, porque las trampas van a venir para alejarte de Dios, para alejarte de la iglesia, para alejarte del llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos saben que tienen un llamado de parte de Dios? Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Y el enemigo, ¿qué es lo que hace? Poner trampas.
Pero si nosotros estamos tomados del Señor, toda trampa se le vuelve en contra al enemigo. Amén. Y me encantaría que pasen... ¿Hoy qué fecha es? 7 de octubre. El 7 de octubre del año que viene me gustaría verlos a todos acá. Y todos bien, en el hecho de decir, Hugo, estoy intentando temer siempre al Señor y llegar a ser una fuente también. Quizás todavía no lo logré o estoy ahí, pero no me doy por vencido. Gloria al Señor. Salmos 87, versículo 6, en Reina Valera contemporánea, por favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esto es interesantísimo y se relaciona con lo que el pastor nos compartía. Que venimos del Señor. ¿Cuántos saben que vienen del Señor? Al inscribir a los pueblos, el Señor anotará: este nació allá. Los que cantan y danzan en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. ¿De qué está hablando? De Jerusalén. Está hablando de Jerusalén. Está hablando de esa Jerusalén celestial, donde dice que el Señor, porque en este capítulo habla sobre que van a notar de dónde salió la gente. Este nació allá. Y acá nació de nuevo en la Jerusalén terrenal, que es la iglesia. Gloria al Señor. Nosotros debemos ser de estos. ¿Cuántos cantan acá? ¿Cuántos cantan? ¿Cuántos danzan en esta iglesia? Todos, no solo los que están acá adelante. Todas mis fuentes están en ti. ¿Cuántos dicen conmigo? Todas mis fuentes están en ti. Cantares 4:12, Reina Valera 1960. Y les invito a que por favor se pongan de pie. Habla acerca de la amada. Habla acerca de aquella que nosotros tenemos que lograr llegar a esta estatura, de que el Señor nos vea y nos vea tan enamorados de Él, que diga: yo te amo y vos me amás, ven y sube conmigo. Ese es el arrebatamiento. Es para aquellos cristianos que amen tanto al Señor y que lo vean y que lo venzan al Señor, de que en la mirada de la amada se refleje el amado. Huerto cerrado eres tú, hermana mía, esposa mía. ¿Qué dice? Fuente cerrada, fuente sellada. La amada llega a ser fuente. La amada no solo es un estanque. La iglesia, la amada, aquella que el Señor viene por esa iglesia. Y si nosotros llegamos a ser parte, hermano, viviendo acá, gloria a Dios. Y si no, te morís en Cristo, hermano, dormís en Cristo y vas a también ser parte. Si el Señor te llama para ser una fuente que prepare a la amada, también como nuestro pastor recibió ese mandato, nosotros debemos ser una fuente cerrada, una fuente sellada. ¿Para qué? Para transmitir eso también. Porque la fuente transmite lo que tiene dentro. Y si nuestro pastor nos está transmitiendo esta bendición, quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos que ser una fuente. Y una fuente cerrada para lo malo. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. La preparación de la amada no es solamente para una persona, es para una iglesia, es para un legado. El mayor legado que podemos tener de nuestro pastor, de esa fuente, es el preparar a la gente que sea una fuente, que sea una amada, que sea cerrada para todo lo malo. El mayor legado que tiene esta iglesia es preparar a las personas para que amen al Señor con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Si tenemos la oportunidad de predicar, sea cual sea el medio de comunicación, que esta bendición salga de nosotros. Que la gente se enamore del Señor. Que la gente ame tanto al Señor que deje lo malo por Él. En el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra. Ahí donde estás, dale gracias al Señor. Vengo proclamando sobre tu vida, iglesia, que
vas a ser una fuente cerrada, una fuente bendecida por el Señor. Vengo hablándole a tu espíritu, aquel que está dentro tuyo, y vengo llamándolo a que despierte a un tiempo nuevo, a un tiempo de no quedarse estancado. En el nombre de Jesús, Señor, que mi voz sea la voz del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Así como dice tu palabra, despiértate de entre los muertos y te alumbrará el Señor. Así vengo hablándote, porque no solamente serás un estanque, sino una fuente de agua de vida. En el nombre de Jesús, Padre, que venga sobre nosotros de tu bendición. Así como el pastor bendijo mi vida y la vida de mi familia antes de venir, pidiendo de que en esta reunión se desate tu bendición sobre tu pueblo. Eso mismo te pido, Señor. Padre, pido permiso, Señor, para que venga lo del cielo a este lugar, Señor. Padre, que cada persona sea llena de tu presencia en el nombre de Jesús. Padre, que se abran las puertas de los cielos, Señor, sobre este lugar, sobre nuestros corazones en el nombre de Jesús. Padre, que podamos abrir nuestra boca, ahí donde estás, abrir tu boca y que el Señor la llene, porque sos fuente. Sos fuente, sos la amada del Señor. Estás en proceso, pero el Señor te dice: sos fuente, amada mía. Gloria sea tu nombre, Señor. Aleluya, gloria sea tu nombre. Ahí donde estás, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Cantemos con autoridad en el nombre de Jesús. Cantémosle al Señor. Abre tu boca y cantale al Señor. Que derrame su gloria. En el nombre de Jesús. Poderoso es tu nombre, Señor. Gloria a Dios. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Ahí donde estás, cantale al Señor. Cantale al Señor en el nombre de Jesús. Que descienda su poder, que venga despertando en el nombre poderoso de Jesús su buena palabra sobre nosotros. Ahí donde estás, hablale al Señor. Señor, quiero ser una fuente de agua de vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Este no es un día más, este no es una reunión más. Ahí hablale al Señor, decirle: Señor, Padre, bendice mis entrañas, bendice mis entrañas, mi corazón, Señor, que pueda hablar, que pueda ser una fuente de agua de vida en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cantale al Señor, dale toda la gloria al Señor.